Muy buenos días, honorables ediles, los invitados del día de hoy. Hoy es 18 de octubre, siendo las 9:30 de la mañana. Damos inicio a la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Señorita secretaria, con los buenos días, por favor, llamar a la lista y verificar el quórum. Buenos días para todos y todas. Edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Edil Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente, con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros el día de hoy, a los invitados a la sesión y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco presente. Registrar la presencia del edil Iván, edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Melissa, presente Ana Elsa Torres Melo. Un saludo para todas y todos los presentes en la sesión del día de hoy y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Registrar la presencia de la edilesa Ana Elsa Torres, informo que hay quórum para la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte y me permito registrar la presencia de los demás ediles y edilesas de otras comisiones. Edil Joan Manuel Ángulo Oliveros, edilesa Lilia Abella Bojacá. Buenos días para todos y todas. Lilia Abella presente. José Cornelio Hernández. Melissa, muy buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo, para los funcionarios de la administración que hacen presencia en la mañana de hoy, doctora Telma y después más compañeros, bienvenidos a esta sesión. Hoy estamos a 18 de octubre del 2022 en sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Informo que quedó registrada la presencia de la edilesa Lilia y el edil Cornelio, edil Iván Darío. Bien, teniendo quórum, entonces vamos a leer el orden del día para su aprobación. Martes 18 de octubre del 2022, sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación del acta número 31. Quinto, tema principal, contrato 390, iniciativas por Engativá. Como delegados de la Alcaldía Local de Engativá nos acompaña Carol Bravo, Adriana Duarte, Telman Garita y Juan Pablo Chávez. Se informa que no hay comunidad inscrita. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, presidente. Antes de ponerlo a consideración, registramos presencia de honorables ediles. Edil Fabio Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, a la comunidad que nos sigue, a los invitados del día de hoy por parte de la administración local. Fabián Peña presente. Edilesa Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Patricia Caicedo Camilo presente. Muy buenos días, compañeros ediles. Un saludo para la administración que nos acompaña el día de hoy, para los engativeños que se conectan a través de las redes sociales. Dando gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, Darly Patricia Caicedo Camilo presente. Edilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Melissa, buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas, muy buenos días, saludándolos hoy martes 18 de octubre en la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, saludando a la Alcaldía Local de Engativá, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos, Lina Pinzón Arias, Partido Político Mira, presente. Registrada la presencia de los ediles y edilesas. Bien, registrada la presencia de los honorables ediles, entonces ponemos a consideración el orden del día. Los ediles que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano.
aprobado por los 3 ediles de la comisión y le hago entrega al señor presidente de la Comisión de Educación, Edil Fabián Peña. Gracias, Edil Iván. Por favor, Melissa, siguiente punto del orden del día. Tercera lectura de correspondencia. Se informa que se recibió la presentación por parte de Alcaldía sobre la sesión del día de hoy, contrato 390. Siguiente punto, por favor. Cuarto, aprobación del acta número 31 del 8 de octubre del 2022 en sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Sometemos a consideración el acta número 31. Los ediles que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Aprobada el acta por parte de la comisión. Siguiente punto del orden del día, por favor. Quinto, tema principal, contrato 390, iniciativas por Engativa. Bueno, vamos como lo indica nuestro orden del día, vamos a darle paso a la administración local para que nos cuente los resultados de este contrato 390 del año 2021. Entonces, de nuevo, un saludo muy especial a la administración local, agradecerles por su asistencia el día de hoy a la sesión y de acuerdo a las preguntas orientadoras que hicimos en el cuestionario y lo que ustedes quieran comentarnos respecto a los resultados de este proceso en la localidad de Engativá, pues tienen el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, honorables ediles y edilesas. Un saludo a la presidenta de la corporación, al presidente de la comisión. Vamos a dar comienzo de una vez a las respuestas al cuestionario que fue remitido con la convocatoria de la JAL y a presentar el proyecto que se ejecuta a través del CPS 390 de iniciativas. Doy la palabra a las compañeras Adriana Duarte y Carol Bravo. Muy buenos días a los señores ediles, señoras edilesas. En la citación nos formularon 4 preguntas. Dar un informe detallado de las actividades, especificar a cuánta población fue beneficiada con el proyecto, qué tipo de organizaciones y sectores culturales fueron beneficiados y el presupuesto asignado a cada organización. Para dar un informe detallado del contrato 390, este tiene 3 ejes, toda la parte de selección de iniciativas, el fortalecimiento técnico y financiero de las organizaciones y microempresas o proyectos productivos que se presentaron y el seguimiento y monitoreo. Como fases, tiene toda la fase de alistamiento, que es conformación de comité técnico, presentación pública. La fase 2 es el proceso de convocatoria, la fase 3 es la preselección, la fase 4 la selección, fase 5 apoyo técnico y financiero y fase 6 monitoreo y evaluación. Como explicaba, en la fase 1 tenemos la conformación del comité técnico, la aprobación del plan de trabajo, cronograma de actividades, los requisitos de inscripción, la presentación pública, convocatoria e inscripción. Recordar que tuvimos 8 puestos de inscripción aparte de la plataforma www.engativá.gov.co y un punto de atención físico permanente en una oficina que se estableció con el operador para la atención de todos los beneficiarios del proyecto. La convocatoria se divide en 3 etapas, la preselección de las iniciativas, el diagnóstico y caracterización de aquellas quienes se habían preinscrito y la selección de las iniciativas finalistas. En la primera preselección se revisaba que las organizaciones y proyectos productivos
cumplieran con la documentación y con los requisitos establecidos en los estudios previos en los términos de referencia. En ese primer momento se hace un primer filtro para las organizaciones, que es el primer componente del contrato, y era que debían subir un video MP4 sin excepción, un requisito no subsanable, en donde se presentaran y contaran su proceso como organización social. Ese fue el primer filtro por el cual aquellos quienes no presentaron el video inmediatamente pues quedaron por fuera del proceso. Luego había un periodo para aquellas iniciativas, organizaciones que habían subido los requisitos, pero tenían algunos problemas con las vigencias de los documentos. En ese momento hubo algunas dificultades para los certificados de residencia, entonces se dio un periodo para la subsanación de los documentos. Para cada modalidad, para el componente 1 de fortalecimiento de organizaciones e iniciativas sociales comunales o comunitarias, teníamos 49 cupos, se presentaron 66 organizaciones. Para el componente 2, que es apoyo a proyectos del sector cultural y deportivo, la meta del contrato era apoyar a 18 emprendimientos culturales, se postularon 19. Luego de esto venía un proceso de formación que también hacía parte del proceso de preselección, que iniciaba con 2 sesiones, una primera que era una sesión diagnóstica de acuerdo al tema de interés o de acuerdo a la instancia de participación a la que, valga la redundancia, pertenecía cada organización. Y una sesión 2 que también era introductoria, que correspondía a la socialización del esquema básico de elaboración y ajuste de su propia propuesta técnica de proyecto. Luego, de acuerdo al estudio previo, el componente 1 tenía un proceso de formación de 3 módulos, el primero en formulación de proyectos, el segundo en finanzas del proyecto y el tercero en liderazgo y comunicaciones. El componente 2, apoyo a proyectos del sector cultural y deportivo, tenía un proceso de formación de 4 módulos. Módulo 1, hábitos empresariales. Módulo 2, comercio electrónico. Módulo 3, liderazgo empresarial. Módulo 4, contabilidad. Aparte de esto, el estudio previo nos hablaba de que debíamos hacer un proceso de formación y sensibilización desde el ejercicio de la participación. A partir de allí se realizaron 10 sesiones de 2 horas con un tema escogido entre las necesidades del proceso de formación y la administración, que fue todo el tema de presupuestos participativos. De esta manera se desarrolló el proceso de formación. El proceso de formación contó, como lo decía el estudio previo, de manera virtual, con sesiones sincrónicas y sesiones asincrónicas. Luego de todo este proceso, se seleccionaron 44 organizaciones e iniciativas sociales o comunitarias y 17 proyectos del sector cultural o deportivo. ¿Cómo se seleccionaron? Debían cumplir con el porcentaje de asistencia requerido en las etapas de los requisitos de inscripción establecidos y podrían participar, solo aquellos quienes cumplían con el porcentaje podían participar del incentivo. Para el tema de los proyectos culturales, cumplir con el porcentaje de asistencia requerido y los requisitos de inscripción establecidos y presentar el plan de inversión como instrumento para evaluación y selección. Se publicó desde las páginas y las redes sociales de la administración local, tanto para el componente 1 como para el componente 2, las 44 organizaciones que fueron seleccionadas y los 17 emprendimientos culturales o deportivos que iban a ser apoyados luego de los 3 filtros de selección que establecía los estudios previos.
¿Cuáles fueron los criterios de evaluación? Decía el estudio previo que debía haber un comité evaluador que debía seleccionar para cada uno de los componentes, evaluar para el componente 1 temas como la innovación, la pertinencia e impacto, la viabilidad de la propuesta, la sostenibilidad, trayectoria y género. Para el componente de los proyectos productivos, culturales y deportivos debían tener motivación de ser parte del proyecto, impacto esperado por el capital semilla, pertinencia y viabilidad, equipo de trabajo y aspectos jurídicos en materia de habilitación de la microempresa y o empresa, pertinencia y viabilidad y sustentación de la propuesta. A la fecha, para el componente 1, hemos entregado 150 millones en recursos físicos y materiales y se han entregado 204 millones en el esquema de 80-20 a las microempresas con el tema de seguimiento a su plan de inversión. En este momento, el contrato sigue vigente. Nos encontramos en el proceso de monitoreo y seguimiento y apoyo técnico. Se están desarrollando las iniciativas y las actividades culturales, las empresas, culturales y deportivas están desarrollando su plan de inversión. En este momento, desde el estudio previo, se establece que debe haber una visita a las organizaciones finalistas. Posterior a esto, ellos deben presentar un informe de ejecución y luego deben hacer una presentación de rendición de cuentas a la comunidad sobre el uso, manejo y resultados de la inversión y capital semilla que se les entregó. La segunda pregunta era ¿cuánta población del sector cultural fue beneficiada? Entonces, desde el componente 2, que es apoyo específico a proyectos del sector cultural y deportivo, se apoyaron 10 proyectos de emprendimientos culturales y creativos y desde el sector deportivo 7 emprendimientos. Desde el ámbito del componente 1 de organizaciones sociales comunales y comunitarias, se apoyaron 7 iniciativas culturales y 13 iniciativas deportivas. Cada una de las iniciativas tenía un mínimo de participantes de 3. Es un dato que en el componente 2 solo se solicitaba que estuviera el representante legal y que en los últimos 2 años solo hubiera tenido un capital de trabajo de 2 personas, pero pues no era necesario vincularlas al plan de inversión. La pregunta 3 es ¿qué tipo de organizaciones y o sectores culturales fueron beneficiados? Desde el componente 1, organizaciones sociales, comunales, comunitarias e instancias de participación, hubieron 6 iniciativas de adulto mayor, 6 iniciativas ambientales, 6 desde el tema comunal, 2 desde el tema de comunicaciones, 7 desde el tema cultural, 13 desde el tema deportivo y 4 desde el tema de memoria y paz. El presupuesto asignado a cada organización, el fortalecimiento de iniciativas sociales comunales y comunitarias, asignado un presupuesto de 5 millones a cada una en recursos físicos, materiales y recurso humano. Y el componente 2, apoyo a proyectos del sector cultural y deportivo, da un capital semilla de 15 millones de pesos a cada una de las empresas, con un esquema 80-20, el primer 80% una vez terminado el proceso de formación y viabilizado el plan de trabajo. Muchas gracias. Terminamos entonces la presentación de alcaldía y estamos atentos a inquietudes. Gracias. Perfecto, doctora Telma, muchísimas gracias. Al equipo de la alcaldía local también muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar a las intervenciones. Ay, perdón. Por favor, Melissa, registrar presencia de ediles y edilesas. Edil Joan Manuel Ángulo Oliveros.
deseándole buenos días a todas mis compañeros y compañeros, a los funcionarios que hoy hacen presencia acá, a la comunidad que se pueda conectar por medio de las plataformas tecnológicas. Joan Angulo, Partido Liberal presente. Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy martes 18 de octubre de 2022 en sesión Comisión de Presupuesto, saludando a los... No, Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Gracias. No se me ha acabado el festivo, sí, gracias. Saludando a los convocados, administración local, y el saludo fraterno, cordial a la comunidad engativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático presente. Edilesa Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente, muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Melissa, a mis compañeros ediles y edilesas, a los convocados para la sesión del día de hoy, la comunidad que se conecta a través de las redes sociales. Buen día. Registrar la presencia, Edil. Perfecto, con ya el registro de los ediles y edilesas de otras comisiones. Entonces, damos paso a las intervenciones de los ediles y edilesas. No sé si hay algún edil que quiera tomar el uso de la palabra en este tema. Edilesa Lilia Bella tiene el uso de la palabra. El Cornelio va a ser el intérprete. Voy a interpretar la letra de la edilesa Lilia Bella. ¿Cuál fue el proceso de qué? De convocatoria pública? ¿Cuántas personas y organizaciones fueron invitados? Perfecto. Edilesa Lina y Edil Cornelio. Edilesa Lina tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. También es algo muy corto. Carol, gracias a todo el equipo de trabajo por la exposición. Veía en la presentación que varias iniciativas deportivas aplicaron y también fueron seleccionadas. Esto me parece positivo porque recuerdo que nuestro sector recreo deportivo nos hacía mucho ese reclamo y nos decía a nosotros, pues todo el presupuesto ha estado dirigido como a cultura. Llevamos 2 años de vigencias que el presupuesto cultura 2.0, cultura ahora 3.0, pero pues me complace ver en la presentación que tenemos organizaciones deportivas que aplicaron y que fueron seleccionadas. De pronto ampliar un poquito también esta información. Estuvo aquí el DRAFE, nos compartió eso, el edil Fabián también en la comisión, pues estuvieron presentes y ese era el reclamo que ellos nos hacían. Nos decían, pero nosotros no hemos podido tener como ese presupuesto directo de acuerdo al plan de desarrollo local en Engativá, que decía apoyar las iniciativas recreo deportivas. Entonces veo aquí que en la presentación que se apoyaron los proyectos tanto del sector cultura como el sector deportivo. De pronto, Carol, doctora Telma, si ahora también nos amplían un poco más sobre estas organizaciones deportivas para instarlas además que en las próximas postulaciones, en las próximas convocatorias, también ellos hagan parte porque es una oportunidad también para las organizaciones deportivas y por supuesto nuestras organizaciones culturales, pero ese recuerdo que era como el reclamo que nos hacía el sector deporte. Muchas gracias, presidente. Perfecto, Edilesa. Edil José Cornelio Hernández tiene el uso de la palabra. Presidente, yo veo que hay muchas convocatorias de iniciativas para deporte. A mí me gustaría saber qué trae eso, esas preempresas o esas escuelas de formación deportiva. ¿Es una formación deportiva que se hace? ¿Cómo se realiza? Porque yo veo que hay 15 millones de pesos, no son despreciables las sumas para acá. ¿Qué conlleva eso, esos 15 millones? Es unas escuelas de formación deportiva en distintas áreas deportivas. ¿Cómo se lleva a cabo esa convocatoria y cuántos beneficiados resultan de esos recursos en la actividad deportiva? Cada empresa deportiva,
cantidad de personas, cuánta cantidad de niños involucra en esas eventos deportivos, en esas escuelas de formación deportiva, porque veo que son 15 millones, no es mucha suma, pero es una suma muy apreciable. ¿Cómo se invierten esos recursos? ¿Qué seguimiento se le hace? Yo sé que parece que no ha arrancado este proceso todavía, ¿no? ¿Arrancó ya el proceso? Entonces, ¿cuántos son los beneficiados? ¿Cómo se llevó a cabo ese proceso? Porque no tengo conocimiento. Si fueron escuelas deportivas, si hicieron convocatorias, cuántos niños participaron, cuántos jóvenes, cuántas personas, en qué áreas deportivas y cómo se llevó el seguimiento a cabo de eso. Y si se hace un seguimiento posterior a esos resultados, a esas escuelas de formación deportivas, empresas, ¿qué resultados arrojan hacia el futuro? Si hace la alcaldía hace seguimiento, si yo sigo peleando que aquí se hacen contratos de escuelas de formación deportiva, pero los resultados no se ven, participan tantos pelados, pero no se hace un seguimiento a futuro. Yo sí discuto, como se hace en Ecuador, que hay escuelas de formación deportiva que se hace un seguimiento constante y van avanzando en las edades y llegamos que hay futbolistas profesionales, equipos del Estado, de las mismas fuerzas militares que hacen un proceso hasta finalizar, desde pequeños, escuelas de formación deportiva que son gratis para las personas y se arrojan unos resultados a posteriori con los años siguientes. Entonces, no sé si aquí será lo mismo o si ellos cumplen con su contrato y se acabó y no hay ningún seguimiento más y hasta ahí llegó esa figura y no hay ningunos resultados a futuro. Gracias, presidente. Eilesa Darly y Edil Cornelio como intérprete. Muy bien. Quisiera hacer un énfasis. Nos explicaba, perdóname, Carol. Sí, Carol, eso. Carol nos hacía la explicación y quisiera hacer énfasis. Tú nos hablabas primero de fortalecimiento de iniciativas sociales, comunales o comunitarias por 5 millones cada una, ¿sí? Y ya estamos hablando de los 15 millones, apoyo a proyectos del sector cultural y productivo. Entonces, para nuestra audiencia y para nuestros recorderis, si nos pueden hacer la diferencia, ¿sí? La diferencia de cada una de ellas. Este es un contrato muy parecido a lo que tuvimos con Funconvivencia, si mi memoria no me falla, realmente es muy parecido. Y recuerdo que esa vez eran 10 millones de pesos. Entonces, también preguntar por qué la diferencia, ¿sí? ¿Por qué 5 y por qué 15? ¿Sí? Yo creo que la explicación pues nos contextualizarán por qué es el 5 millones para fortalecimiento de iniciativas sociales comunales o comunitarias y 15 millones para proyectos del sector cultural y deportivo. ¿Sí? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia? ¿Cómo les fue? O sea, al final ustedes, saliéndose de las preguntas que les hizo la Comisión de Cultura, Recreación y Deporte hoy martes, ¿cómo les fue? ¿Sí? Que ustedes nos cuenten su vivencia de este proyecto. O sea, ¿cómo les fue a diferencia ¿cómo se llama? Funconvivencia, exacto. ¿Cómo les fue realmente? Esta vez, ¿cómo fue la reacción de la gente, de los beneficiarios? Y para nuevos proyectos que ya estamos en este nuevo año, que estamos en ese proceso de formulación, ¿qué contrato como este viene? ¿Sí? Si ya lo tienen el número, maravilloso. ¿Qué viene y qué experiencias pues vienen en este nuevo contrato si finalmente ya está en ese proceso? Sí quisiera saber. Sería como esas preguntas realmente. Gracias, presidente. Gracias, Eilesa. Edil Cornelio con una pregunta de la Iglesia Lilia. Son varias preguntas que acompaño, presidente, donde la Iglesia tiene la inquietud. ¿Cuándo se inició el seguimiento a este proceso? ¿Con qué organizaciones? ¿Y cómo es la metodología y sus resultados? Era eso esencialmente, presidente. Perfecto, Edil. Eilesa Elsa, ¿me concede el uso de la palabra, por favor?
Tiene el uso de la palabra Edil Fabián. Gracias, Edilesa. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a la administración por su asistencia. El día de hoy decidimos citar desde la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte este tema, porque estas iniciativas tienen un importante componente cultural y deportivo que para esta comisión es de nuestro interés, y queríamos conocer los resultados de este proceso. Si bien es cierto, ya en otras sesiones, en otros momentos, hemos hablado ya de este contrato 390, queríamos ya conocer el detalle de los resultados, de cómo les había ido. Yo tengo una pregunta muy puntual frente a las cifras, no sé si es que no las entendí bien, o al inicio ustedes nos hablaban de 49 cupos y se postularon 66 para las organizaciones sociales, iniciativas comunales, comunitarias. Y para lo cultural y lo deportivo, 18 y se presentaron 19. Pero al final fueron seleccionados 44 organizaciones. Entonces, como la diferencia de esos cupos, ¿por qué? O esas 4 o 5 adicionales, ¿por qué no se entregaron? No se hicieron efectivas, y lo mismo para el sector cultural y deportivo, porque eran 18 cupos y se entregaron y se aprobaron o habilitaron 17. Entonces, como conocer el detalle de por qué esos 5 en la primera no se habilitaron y en la segunda esa organización porque no fue habilitada. Básicamente es eso, conocer el detalle de cuánta población se impactó, que es más o menos las preguntas que hacen los ediles y edilesas, cuánta población se impactó al final de todo el proceso. No sé si ya esos consolidados se tienen, y si no, pues quedamos pendientes para cuando ya lo puedan tener, nos los puedan hacer saber, porque nos interesa saber cuánta población se afecta de manera directa con estos procesos. Y simplemente indicar o conocer más puntualmente en qué se está en este momento, si ya se está en la etapa de liquidación del contrato, o todavía faltan organizaciones por hacer esto de rendición de cuentas. Bueno, en qué se está puntualmente por parte del contratista y las organizaciones beneficiadas. Es básicamente esa la pregunta. No habiendo otra solicitud del uso de la palabra de los ediles y edilesas, entonces les retorno a ustedes, doctora Carol, doctora Telma, doctora Adriana, doctor Juan Pablo, lo que ustedes quieran comentarnos respecto a las preguntas e inquietudes de los ediles. Bueno, muchas gracias por la atención, y entonces nos vamos a remitir a cada una de las preguntas planteadas por los señores y señoras edilesas. A la primera pregunta de la edil Lilia Bella, ¿cuál fue el proceso de convocatoria? El proceso de convocatoria tiene 3 fases. Primero debían preinscribirse, ya fuera en uno de los 8 puntos de inscripción físicos rotativos por la localidad, ya fuera en el punto físico permanente del operador, o a través de la plataforma del proyecto. Había esas 3 formas de preinscripción. Luego de la preinscripción, entonces las personas debían en la plataforma diligenciar un formato de preinscripción y subir toda una serie de documentos establecidos por los estudios previos, como certificado de residencia, documentos de identidad de las personas que conformaban la organización, en el caso del componente 1. En el caso del componente 2, como eran desde un tema más empresarial, se solicitaba documentos legales como el NID, la Cámara de Comercio, el RUT, la certificación bancaria, y estos eran los documentos que las personas debían subir en la plataforma. En el componente 1, aparte de los documentos y del formulario, debían subir el video MP4 contando la experiencia, la trayectoria de la organización. Luego de que se surtió ese proceso, que tuvo alrededor de 20 días, venía el proceso de mirar qué documentos se podían subsanar porque de pronto no cumplían con los criterios establecidos en los términos de referencia, y quienes no habían subido el video que estableció por los criterios previos
era un requisito no subsanable. Aquellas organizaciones que no habían subido el video ya no podían continuar en el proceso. La subsanación tuvo un periodo de 2 semanas y luego viene todo el proceso de formación. Con el proceso de formación, entonces se volvía y se hacía otro filtro, que era aquellas organizaciones o microempresas que no habían cumplido con el 85%, pues iban quedando por fuera. En este proceso se inscribieron las 66 organizaciones para el componente 1. Cada organización podía estar conformado por 10 o más personas, mínimo 3. Y en realidad, una vez revisados los formularios, pues todos tienen el mínimo. Son 3 personas por organización para el tema de las iniciativas. Para el tema del componente empresarial en cultura y deporte, se solicitaba era obviamente los documentos del representante legal y que en los últimos 2 años hubiera tenido mínimo un contrato con 2 personas laboral. No se solicitaba nada más. Entonces, pues volvían a aparecer 3 personas por emprendimiento. Ese pues fue el proceso de convocatoria. ¿Qué más hicimos? ¿Qué más se hizo desde el operador? Se hizo mesas de socialización con diferentes sectores, con el DRAFE, se hizo mesa de socialización con el Consejo de Cultura, con todo el enfoque diferencial, mesa de víctimas, mesa afro, mesa indígena, y pues con diversos sectores que lo habían solicitado, con organizaciones juveniles y demás, todos aquellos quienes nos solicitaran desde los consejos o instancias de participación la socialización del proyecto, se acudió y se hizo el proceso de explicar el contrato, el convenio y cada una de las fases del mismo. A la pregunta de la Ilesa Lina sobre el tema de las organizaciones deportivas, tuvimos desde las iniciativas 13 organizaciones deportivas y desde el tema de empresas no, más abajo. Y desde el tema de emprendimiento 7 desde el tema deportivo. Cada uno de estos procesos son distintos porque el uno tiene un carácter empresarial, ¿sí? Los emprendimientos, aunque son proyectos productivos, culturales, creativos o deportivos, es desde un ámbito empresarial. Es decir, aquellos quienes no son solo escuelas, sino que ya tienen un tema de una marca registrada, ya tienen un establecimiento de comercio físico, reconocido, legal y financieramente. Las iniciativas sí son pues organizaciones que tienen su proceso de escuelas, que tienen sus procesos en donde la metodología es el deporte y la cultura, ¿sí? No necesariamente son organizaciones escuela de fútbol, ¿no? Pero que sus actividades y su forma de trabajo social sí es a través de la cultura y el deporte, que esa es como la gran diferencia entre las iniciativas y los emprendimientos, un poco para ampliar la información que solicitaba la Ilesa Lina. La pregunta que nos hace el edil Cornelio sobre los procesos de formación a población de áreas deportivas y si hay un seguimiento. El proyecto no ha terminado, el contrato no ha terminado, culmina el 15 de noviembre, fue necesario hacer 2 prórrogas, ¿sí? Es importante recordar que hay 2 formas de entrega. El componente 1 se entregan los recursos físicos y materiales y el componente 2 era una entrega a través de transferencia bancaria. Entonces, eso hace que cada uno tiene unos tiempos de ejecución. En este momento estamos en el proceso de seguimiento y monitoreo. Tanto la administración local se ha desplazado a conocer las organizaciones, cuáles son sus actividades, cuáles son sus redes de apoyo, cuáles son sus redes interinstitucionales.
en qué lugares de la localidad se encuentran, y por su parte el operador tiene desde los estudios previos unos formatos, unos seguimientos y la consolidación de algunos documentos diagnósticos y planes de acción de cada una de las iniciativas y de los emprendimientos. Eso, en esa fase es en la que en este momento nos encontramos, haciendo las visitas, revisando cuáles son las actividades, dónde están ejecutando las actividades. Por eso en este momento no es posible decir el proyecto impactó 1000 personas, porque pues todavía están en ejecución las iniciativas. Luego este proceso se ha venido enlazando con las distintas acciones que hace la administración local. Entonces muchos de ellos hacen parte de instancias de participación, otros no, pero se han venido enlazando y articulando con las distintas acciones de la administración para hacer un ejercicio de seguimiento, no que el proyecto termina y pues que quede como suelto las acciones en el territorio que hacen estas organizaciones y emprendimientos culturales. La edil Lilia nos preguntaba la metodología y los resultados. Como le digo, la metodología está sobre el acompañamiento a las visitas, con visitas a cada una de las actividades que hacen tanto las iniciativas como los emprendimientos, hacer un seguimiento financiero, en el caso de los emprendimientos, a quienes se les hacía transferencia bancaria, de cómo se gasta y que los recursos que se están invirtiendo, pues inviertan en el plan de inversión que fue aprobado. Con el caso de las iniciativas, como se entregan los recursos materiales, se ha venido entregando a cada una de las iniciativas, pues lo que ellos solicitaron es un plan de inversión. Verificando que sea tal cual lo pidió la organización, ¿sí? La iglesia Narly nos preguntaba sobre la diferencia entre los 5 y los 15 millones. El estudio previo nos establece pues las dos asignaciones, no es algo que se decida posterior, sino que nos lo establece de esta manera, que para las iniciativas se hará una asignación de 5 millones y para los emprendimientos de 15 millones. Es un tema ya establecido previamente en la formulación. Y los resultados, pues digamos que desde el proceso desde la supervisión, todavía sin consolidar los documentos, podemos decir que se ha visto una reactivación de los procesos organizacionales en muchos aspectos, ellos mismos lo manifiestan, que ha sido un nuevo impulso tanto para las organizaciones como para las empresas en términos de que han podido reactivar muchas de sus actividades que durante la pandemia habían quedado suspendidas o que había sido una reactivación y un apoyo desde los términos logísticos y de recurso humano para muchos grupos que en ese momento no tenían los recursos. Aparte de esto, hemos sido, desde la administración local, hemos hecho mucho énfasis de acuerdo al direccionamiento de la doctora Ángela en el fortalecimiento técnico y en el fortalecimiento administrativo. Por eso el proceso de formación, ustedes ven que hablamos mucho del tema de finanzas, de la buena administración. Eso en pro de la sostenibilidad tanto de las organizaciones como de las empresas. Y desde las empresas se ha visto una nueva vinculación, una nueva reactivación de redes desde el área deportivo y desde el área cultural. Esta es información pues que hemos venido desde lo que ellos mismos nos han socializado, pero pues posteriormente ya una vez documentado y pues establecido ya consolidado los documentos, pues podremos socializar nuevamente con la corporación. Bueno, el edil Fabián nos preguntaba, creo que ya también lo de los resultados, el porqué de las no entregadas. Teníamos 49 cupos y terminamos con 44. Esas 44, la gran mayoría se filtraron por el tema del requisito no subsanable, que era el video, y el otro requisito que era muy estricto era que las organizaciones debían cumplir con el 85% de asistencia al proceso de formación. A pesar de que fue una insistencia de la doctora Ángela de cumplir la meta, pero pues llegó un punto en que ya no podíamos seguir
discúlpenme la expresión, rogándole a las iniciativas pues que se vincularan virtualmente al proceso de formación, que cumplieran con las tareas y trabajos, porque eso nos estaba demorando el otro componente. Entonces ya llegó un punto en que pues tocó cerrar ya el proceso de formación y pues no dar más oportunidad, y ahí es donde esas 5 cupos, digamos, quedan por fuera, pues porque no cumplieron con el mínimo de existencia requerido. En el caso de la microempresa, el proyecto es muy claro que quienes se beneficiaron en vigencias, dos vigencias anteriores, no podían participar. Tenemos el caso de esta empresa que cambió una letra en su nombre y bueno, ya había surtido la mayoría del proceso, pero pues nos dimos cuenta de que no cumplía. En el proceso de evaluación nos dimos cuenta que no cumplía con el criterio, que había sido beneficiado dentro de las 2 vigencias anteriores, y ahí es donde se queda ese cupo del microempresa. En este momento del estado del proyecto estamos en monitoreo, seguimiento y acompañamiento técnico. Todavía estamos entregando, ya esta semana vamos a terminar de entregar todo lo que es el bloque de confección a las iniciativas, y ya se está empezando a consolidar todos los informes finales de las empresas. Ellas, ambos, deben hacer una rendición de cuentas, se está programando y pues se está haciendo todo el procedimiento desde el operador pues para poder llevarlas a cabo. El contrato, vuelvo y repito, termina el 15 de noviembre, entonces pues todavía muchos de las inquietudes en torno al número de beneficiarios, pues todavía no es un dato consolidado. Entonces, en una posterior encuentro, pues podremos dar ya más información al respecto. La rendición de cuentas, pues obviamente es un espacio en donde tanto las empresas como las organizaciones contarán qué se hizo, tanto desde la parte financiera como desde el impacto social de cada uno de sus quehaceres y de sus proyectos presentados. Creo que ahí damos respuesta a la mayoría de las inquietudes. Bueno, y había una solicitud del edil Cornelio, donde nos manifestaba si las empresas deportivas todas iban con el mismo nivel. No, contamos con empresas deportivas dedicadas al voleibol, a la natación para niños y niñas, para fútbol niños y niñas, para patinaje, empresas también de box. En esta ocasión contamos con diferentes modalidades en el tema deportivo. Esa también fue una de las cualidades que se tuvo en la convocatoria de este año, donde encontramos empresas con diferentes tipos de deporte que manifestaron su interés y que han ido creciendo dentro de la localidad. De hecho, tenemos una empresa ya dedicada solamente al voleibol, donde está formando chicos para que participen en la Liga Deportiva de Voleibol del distrito. Sí, también como respuesta al edil José Cornelio Hernández, en relación con la continuidad de los procesos de formación, particularmente en el tema de escuelas deportivas, es importante tener en cuenta, por un lado, que el cumplimiento de criterios y de requisitos, que es algo que además hemos tratado de trabajar de la mano con los sectores, no solo en este, sino en otros temas, como el de emprendimiento, en el caso de desarrollo económico, es que nos piden que siempre el beneficiario de algunos procesos y proyectos sea nuevo. Eso nos impide tener procesos sostenidos en el tiempo, por ejemplo, en el caso específico de formación deportiva, que yo pudiera en el proyecto de este año atender a los niños entre 7 y 8 años, y en el del año entrante a los de 8 en adelante, y así sucesivamente, para garantizar como que yo puedo tener el proceso con ese niño o niña y decir que al final del cuatrienio he podido tener 4 procesos de formación consecutivos con ese beneficiario. Desafortunadamente, los criterios a través de los cuales yo puedo hacer la contratación me exigen que el beneficiario siempre sea distinto. Sin embargo, eso es desde el punto de vista de la inversión, es decir, de lo que yo puedo contratar y de la forma en que las escuelas pueden vincular a los beneficiarios de los procesos y proyectos.
Pero otro es el seguimiento, el acompañamiento y el ejercicio que hacemos desde el punto de vista de la gestión en la alcaldía local, en el cual sí nos interesa que haya continuidad, es decir, que ese niño que tuvo la oportunidad de estudiar o de tener un proceso de formación deportiva incipiente no abandone el proceso porque se acabó el contrato o el proyecto. Entonces tratamos de hacer que a través de procesos de gestión y de vinculación, por ejemplo, a ligas, o a otros espacios de formación, ese proceso no se pierda. O sea, que es importante señalar, y es una preocupación de la administración local, que el hecho de que desde el punto de vista de la contratación específica y del uso de los recursos no se pueda, no quiere decir que no hagamos ese seguimiento juicioso a qué están haciendo las escuelas, cómo se da el proceso cultural o deportivo de los beneficiarios y en qué forma podemos, a través de gestión, procurar que ese proceso tenga continuidad. Eso creo que es bien importante. Vamos a registrar presencia de ediles, por favor. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social por el Pacto Histórico, presente hoy 18 de octubre de 2022 en nuestra sesión de Comisión de Educación de las Alternativas. Presente. Edilesa Darly. Edilesa Darly tiene el uso de la palabra. Gracias. Me haría falta el tema de nuevos proyectos como este, ¿sí? Si finalmente para esta nueva vigencia ya estamos en proyección, en revisión o en contratación de nuevos proyectos como dirigidos para estas poblaciones. Y como ya estaríamos en tercer año, los que participaron en el primer año podrían participar. Pregunta suelta. Sería eso. Gracias, presidente. Perfecto, Edilesa. Presidente, una inquietud de la Edilesa Lilia Bella, donde quiere saber cuántos emprendimientos llenaron el requisito de 2 millones de ingresos mensuales. ¿Sí? Listo. Era eso. Perfecto, entonces ya con esto podemos concluir y ustedes pues nos dan las respuestas a estas últimas intervenciones, por favor. Bueno, buenos días para todos y todas. Dando respuesta a la inquietud de la señora Edilesa Darly. En este momento, todos los procesos para la ejecución del 2022 se encuentran en formulación. No tengo hasta el momento conocimiento que este proceso ya haya sido adjudicado. Entonces, tan pronto se adjudique y se dé inicio, lo socializaremos con la corporación. Al igual los invitaremos a la presentación pública, que como sabemos, apenas arranca el proceso, siempre es primordial hacerlo, y con la comunidad, para dar también el tema de requisitos, presupuesto asignado y cupos disponibles. ¿Vale? A la respuesta específica sí se da, digamos, continuidad en el sentido de que seguimos cumpliendo la meta plan de desarrollo con el cumplimiento de la meta correspondiente a la vigencia 2022. Entonces, como es una meta plan que tiene su cupo para cada año del cuatrienio, se formula un nuevo proceso, que es en el que estamos en este momento. En relación con la pregunta de la edilesa Lilia Abella acerca de cuántas empresas cumplieron, todas deben cumplir el requisito mínimo de 2 millones. Entonces la respuesta sería todas las empresas lo tienen. ¿No? Explícalo. Todas. No, 17. A ver, el requisito de tener ventas por 2 millones de pesos era solo para los emprendimientos culturales y deportivos, es decir, para los 18 cupos. De esos, todos debían cumplir con el requisito. Había una excepción que por el tema de pandemia podía era ser no exactamente del año anterior, sino del año 2020 por el tema de pandemia, pero todos debían cumplir
con rendimientos y movimientos financieros por 2 millones de pesos. 17. La única que no pasó fue por un tema de que estaba inhabilitado por haber participado en la vigencia anterior, pero en el proceso de preselección y de evaluación de los documentos, todas tenían el requisito cumplido. Perfecto, doctor Juan Pablo, sí, señor. Para completar la información a la señora Ilesa Darly, me confirman desde la Oficina de Planeación que se encuentra en este momento en formulación. El proceso, si va a salir para la agencia 2022, esperamos que se aplique lo más pronto posible para iniciar su ejecución. Referente a la inhabilidad que existe para la participación de haber sido beneficiario de las vigencias anteriores, esto se hace por un tema también de metas, ¿no?, que tenemos desde la administración y desde esa manera nos miden de nivel central. Si no tenemos nuevos beneficiarios, no se podría reportar. Entonces la inhabilidad también saldrá para esta nueva vigencia, teniendo en cuenta que los que fueron ya beneficiarios en la vigencia 2021 no podrán participar en la nueva vigencia. Bueno, muchísimas gracias. Ya con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy, nuestro punto principal del día de hoy. Les agradecemos muchísimo a la doctora Carol, a la doctora Telma, a la doctora Adriana, al doctor Juan Pablo por su asistencia el día de hoy y a los ediles y edilesas por sus inquietudes y comentarios con relación al punto principal. Por favor, señorita secretaria, siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, edilesa Lilia, no me corté. No, hay mucha inquietud en este tema, entonces voy a pasar un derecho de petición con varias preguntas que espero pues sean ampliamente respondidas para poder salir de muchas dudas que hay entre la gente, porque precisamente yo decía cuántas organizaciones pasaron los 2 millones, pero específicamente, por ejemplo, cuántas organizaciones artísticas, ¿sí?, de arte, no fabricantes de llaveros o de afiches, sino artistas. ¿Cuántos pasaron esos requisitos? Entre otros, los 2 millones mensuales, que yo siempre, esto es un requisito muy, muy tenaz para la economía popular o cultural. Entonces yo haré un derecho de petición, porque viene un nuevo proyecto. Ojalá se corrijan muchas cosas y que esto no quede en la ganancia de un gran operador únicamente. Entonces, gracias. Edith Pablo Emilio Molano. No, entonces, ¿quién convoca mañana? Perdón, qué pena. Convocamos mañana 9:30 de la mañana, sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, convocada la Administración Local y el Instituto de Protección Animal. 9:30 de la mañana, 19 de octubre. Gracias, presidente. Perfecto, Edil. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, Melissa, la hora. 10:29 de la mañana. Siendo las 10:29 de hoy, martes 18 de octubre, damos por concluida nuestra sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Muchísimas gracias de nuevo a la Administración Local, ediles y edilesas. Feliz resto de día para todos y todas.